Impresionante. OpenAI es un consorcio enorme y a la cual difícilmente se le puede competir y disputar, hecho en el norte de América. Hay Big Tech que están recopilando datos, los algoritmos, nosotros damos los datos y nos venden, o sea, somos trabajadores y consumidores al mismo tiempo, y la mayoría viene del norte global, de los desarrollos, o los campos de entrenamiento se configuran en el norte global. Contexto en México, hay algo de investigación, en ciencias sociales no hay tanto respecto a la apropiación de inteligencia artificial generativa, necesitamos alfabetizaciones, el informe del CEPAL dice falta profesionalización, esa idea es interesante, o sea, es adoptar ya que la inteligencia artificial viene y que entonces habría que profesionalizar. Adopción incipiente en algunos sectores, temas de inversión que casi siempre se llevan al tema de lo privado, hay una carencia del Estado muchas veces dentro de los debates, fortalecimiento de infraestructura que hace falta y dinamismo entre el sector privado y público, ¿sí? Sumado a que los últimos informes datan de un año más o menos, entre INEGI, entre AMIC, se indica que la brecha en México se ha reducido por lo menos a nivel de acceso, y está entre el 70 y 85% ya de cobertura. O sea, en teoría la mayoría de la gente tiene acceso, ¿sí? No es lo mismo uso y apropiación, pero tiene acceso. Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, ese también estuvo compartiéndose bastante, en donde México no tiene muchos indicadores sobre gobernanza de inteligencia artificial, sobre estrategia de adopción o participación ciudadana. Este es un tema delicado, porque en un país donde se desaparecen tantas personas, en donde hay tantos feminicidios y donde hay tantas desigualdades, la verdad es que yo no pondría como prioritario el tema de inteligencia artificial en política pública, pero el Estado tiene que intervenir. Entonces es una paradoja bastante fuerte la que estamos viviendo ahí y que al final va a quedar un poquito más resuelto. Estudios indican que entonces con OpenAI se está dando la mayor plusvalía en la historia de las telecomunicaciones, ¿sí? Quedan atrás grandes magnates de las telecomunicaciones que ya generaron una plusvalía impresionante, pero la plusvalía que se genera hoy y que se va a seguir generando es mayor todavía. ¿Quién lidera el mercado? ¿Qué ingresos son de quienes lidera? ¿Qué valoración y qué expansión? Aquí hay algunos datos. OpenAI en el mercado, sus competidores más cercanos son Microsoft, por ejemplo, y aquí está Anthropic, que ayer hablábamos de Anthropic, Jimena, que es un poquito más código abierto, pero la mayoría son consorcios muy grandes. Si la UNAM quisiera competir la OpenAI, Jimena lo podrá explicar mejor, pero no tenemos la infraestructura, el dinero, los recursos, es muy complicado. Ni los datos. ¿Perdón? Ni los datos. Ni los datos. Y Monasterio, por ejemplo, nos habla de que además hay un consumo de narrativas impuestas fundamentalmente desde el norte global. Creo que esto les habló Gabriela, pero en gran medida muchos de los discursos que escuchamos socialmente, no académicamente, socialmente, sí tienen que ver mucho con estos imaginarios. Muchos. Entonces, el norte global produce una serie de narrativas que adoptamos muchas veces en el sur global. Para eso creo que la academia puede medir. Para dialogar, para discutir, para identificar, ¿sí? Si no tenemos socialización y relaciones
corresponsabilidad afectiva con seres humanos porque una IA va a mediar. No lo va a solucionar, el problema viene de antes. Si la democracia necesita de mayor participación, diálogo, no lo va a solucionar una IA. Los problemas se solucionan socialmente y se representan posteriormente en artefactos tecnológicos. Pero son muchos de los imaginarios que hoy giran alrededor de extracción de datos y problemas. Y aquí empiezo a meter paradojas, que va a ser parte de la presentación que tengo preparada el día de hoy. Yo me asumo ante ustedes como un ser paradójico. ¿Sí? No me voy a estar golpeando por las cosas que hago bien o mal. De hecho, hay que romper el discurso bien o mal. Paradójicamente, ¿de dónde extraje estos datos? De SciSpace, que es una de las herramientas que consume menos energía y que más puede ayudar al ámbito académico. Y la verdad es que sí encontré bastantes estudios sobre el tema de extracción de datos y datificación. ¿Sí? Extracción de datos, por tanto, implica un colonialismo digital y una explotación de datos, nos dice Paola Riccardi, ¿sí? Que está aquí en México. Es una nota muy interesante esta que sacan respecto a cómo, además de todo esto que le estoy diciendo yo, una extracción de datos y robo de privacidad, no solamente en los programas de IA. Esto viene desde que usamos Facebook, Google Maps, que antes era, bueno, que le robó el código a TerraVision, porque eran desarrolladores CACs en Alemania que se los robó Google posteriormente. Es decir, es muy difícil quedar externo a esto. ¿Sí? Tendríamos que estar fuera de casi todo el sistema de telecomunicaciones. O lo que Wallerstein iba a hablar del sistema mundo, la globalización vino también a complejizar mucho estos fenómenos. Y sin embargo, no me quiero quedar ahí. O sea, podría seguir diciéndoles así muchos más datos y espantarles, ¿no? Pues es un tema complicado. Y sin embargo, la IA llegó para quedarse. La IA llegó para quedarse en los departamentos de comunicación, CNN Academy, y aquí hay una capacitación. Ella llegó para quedarse, pero necesitan mejores continuas. WebZoom. Una fuente es Forbes, la otra es la Ibero. Inteligencia artificial llegó para quedarse, asegura la UNAM, obligar a modificar formas de enseñanza. ¿Sí? Este es del Universal. Y así pueden rastrear ustedes en Google Noticias. Y hay muchos abordajes donde, en efecto, una de las hipótesis es que la IA era una moda y iba a pasar. No va a pasar. Se está y se va a seguir incorporando cada vez más en procesos educativos, económicos, productivos, políticos. ¿Sí? Y hay que tener muy claro algo. Los desarrollos de inteligencia artificial generativa, que son los más accesibles, están hechos para generar plusvalía, para explotarnos y para trabajar más por menos. ¿Sí? Y entonces viene a nosotros una frase que Indymedia ya nos decía desde 1999. No odies los medios, siembra los libres. Ya ese es el escenario. Muchos decidimos no quedarnos solo llorando, sino llorando y haciendo. Y generando otro tipo de medios posibles. Y hay posibilidades. Y entonces jugar con las propias herramientas que nos da este sistema social, político y económico para insertar conciencia política, proyectos de incidencia social, para liberar tiempos que nos hagan más humanos. Y entonces les comparto esto. No se escuchan. No se escucha, ¿verdad? A ver, déjame. Toman en cuenta de que es muy difícil, pero también es muy difícil. Escuchar un poquito por ahí, ¿verdad? Pero si se sus metas, si ese es su sueño, que nunca decae. Una decisión de salir de su país, de su casa, por la situación del país, tanto política como económica, inseguridad, de que toman en cuenta de que es muy difícil, pero también es muy difícil porque sí lo es, pero si ese es su meta, si ese es su sueño, que nunca decaigan ni dejen de seguirlo. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos platicando, no? ¡Pum! Un cambio, un giro discursivo.
Este es un documental que estamos haciendo desde hace 5 años, ¿no? Porque justo, curiosamente, contrario a la aceleración de la inteligencia artificial generativa y que todo es rápido, casi todos los procesos que tienen que ver con pensamiento son lentos, bastante lentos. Es una contradicción que estamos viviendo y nos piden cosas muy rápido cuando las cosas son lentas, ¿sí? Llevamos 5 años, estamos ya a punto de terminarlo. Este fue el segundo o tercer año, como se dan cuenta estábamos en pandemia. Trabajamos con albergues de migrantes sin inteligencia artificial, y uno de los puntos cuando empezamos a trabajar con colegas migrantes, que hacemos alfabetización digital para que ellos y ellas sean quienes graben sus tomas, hagan sus guiones y nosotros vamos facilitando, es que platicando con ellos y ellas decían que su voz, ¿para qué se escuchaba? No tenía sentido. En ese momento estaba de moda, como creo que lo vuelve a estar constantemente, Cristian Nodal. En ese punto su relación era con Belinda. Y entonces, porque les menciono esto, en los talleres les decíamos, ¿qué saben de México? El problema de Belinda y Nodal. Lo decían. Son temas. Antes de eso, ellos nos habían contado su historia. Son historias muy fuertes que van a estar en este documental. La bestia, violaciones, desapariciones, torturas. Nadie sale de su país de quienes entrevistamos por gusto. Situaciones de inseguridad, de injusticias, de persecuciones por el crimen organizado. Y fíjense, les preguntábamos, oye, ¿y crees que Belinda y Nodal son más importantes que sus historias? Y decían, claro que sí, profesor, nosotros, ¿por qué tendríamos que ser vistos? Y ahí empezamos a trabajar temas también de alfabetización digital que llevara a la importancia de que la gente hable y muestre sus historias. Para mí, creo que para mucha parte de la opinión pública son temas que importan, pero si no se visibilizan y si no se llevan al espacio público, se quedan silenciados y nos gana la agenda Belinda y Cristian Nodal, o ahora Belinda y Ángela Aguilar, ¿no? O sea, la agenda es perversa, y la agenda tiene intereses político-económicos de estos grandes consorcios mediáticos. Insisto, no voy a quedar criticando. Entonces, con base en ello, este documental es que empezó a plantearse como parte de esta filosofía, que es una filosofía que nos heredó Indie Media. No odien los medios, siembra los libres. Por tanto, el uso disruptivo de la inteligencia artificial está antecedido por otros usos disruptivos. No es la IA en sí misma, está antecedido por una ecología de medios. Y aquí es donde empieza a tomar sentido el ser agentes de nuestro tiempo. En este aspecto, entonces, la agencia nos implica que subjetivamente cuestionemos el entorno colectivo para asumir un rol activo y apropiarnos de los algoritmos para reeducarnos a partir de nuestro lenguaje, de nuestras inquietudes e identidades, y que cuestionemos como humanos al objeto, es decir, como bien mencionó Jimena, el sujeto pensando al objeto y no al revés. Algo que suena muy obvio, pero yo mismo he incurrido en aspectos como, híjole chicos, chicas, discúlpenme, llegué tarde porque Google Maps me perdió. No, llegué tarde porque yo no vi bien las instrucciones, me confié, pero la acción es mía, no del objeto. He conocido muchos casos, sobre todo en la parte de psicoanálisis, que llevan muchos de esos casos son: terminé mi relación por culpa de Instagram. No, el objeto no tiene tanto poder. Instagram está sujeto a una serie de relaciones socioculturales, políticas, económicas, de clase, de poder, bla, 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 en donde probablemente tu pareja no respetó ciertos acuerdos que tenían y no sé qué cosa hizo en Instagram, que a ti te molestó y se terminó una relación. Pero no fue ese significante, son muchos otros significantes. Pero de pronto desde el propio lenguaje le estamos dando una agencia, que es otro concepto que está muy loco, la agencia tecnológica, a la tecnología. Y hay que detenernos, situarnos contextualmente y decir: yo voy a educar hasta donde me sea posible al algoritmo y usarlo de un modo distinto, diverso, disruptivo, crítico, ¿sí? Y precisamente no encontraba el concepto, y es este. En España me tocó trabajar con mucha gente de Sudamérica y de España, nos unimos allá en 2015, le llamaban hacking social, pero no lo busqué y no encontré el término académicamente. Esto que le estoy diciendo es un hacking social, hackear socialmente mediante el lenguaje y reutilizar las herramientas que tenía el sistema, decían ellos, para reventar al propio sistema desde ahí.
pero no encontré el concepto. Y me apoyé en inteligencia artificial generativa para buscarlo y antier me la pasé leyendo sobre esto, apropiaciones disruptivas, me encantó, ¿sí? La apropiación disruptiva, entonces, como una posibilidad de activar apropiaciones. Hay otros conceptos muy interesantes como exhibicionismos disruptivos que se cruzan con apropiaciones disruptivas, que implican la posibilidad de que grupos subalternos expongan parte de lo que son en escenarios públicos para ser vistos. Claro, es una vista que no espera el propio sistema político-económico, que está acostumbrado a ciertos cuerpos, a ciertas ideas, ¿me siguen? De acá parte, ¿no? E innovaciones disruptivas. Este significante nos lo robaron, ¿no? Porque si hoy digo, trae un proyecto de innovación, suena como que soy un emprendedor, que voy a ir a Shark Tank. Pero la innovación social es algo muy importante y es la posibilidad de que se haga símbolo alguna idea del ser humano para que impacte colectivamente. Esta parte colectiva es importante. Y aquí entonces tenemos a Candón y a Montero, que son dos de las personas con las que me tocó trabajar más intensamente, en un texto que recientemente sacaron sobre una historización del activismo digital, en donde mencionan el intensivo uso de las redes digitales que protagonizan actualmente muchos movimientos de extrema derecha, nos invita a reflexionar sobre las dinámicas complejas del activismo digital, es decir, reapropiarnos del código. Porque de pronto, mientras en los espacios críticos seguimos debatiendo, muchos movimientos de derecha, profascistas, ya están usando esto. Y aquí me encontré esto que no conocía, y es que todos estos videos son hechos por seguidores de Temach, que se pusieron su propia voz, esta adopción del otro a nivel subjetivo, y entonces a partir de la voz del otro, o sea de Temach, replican los discursos machistas, sexistas, todo lo que ustedes ya seguramente han escuchado o quizá han visto de Temach. Que por supuesto también hay un posicionamiento político en sus discursos, ¿no? Porque muchas veces se sale por la tangente de decir, no, pero yo estoy hablando de ligue, no, eso no es político. Sí, pero si te manifiestas como una persona pro vida, por supuesto que eso es político, ¿no? Y si dañas al otro a través de discursos de odio, por supuesto que es político. Entonces hay muchos más ejemplos de movimientos de derecha que están ya usando tecnología, inteligencia artificial, y a partir de esto entonces hicimos este videito. A ver. Mañana estaremos con alumnos y alumnas de la Facultad de Filosofía hablando sobre apropiaciones disruptivas, tecnopolitiquería. Bien, este documental lo estamos haciendo, ya llevamos 5 años. De su país, de su casa, por la situación del país, tanto política como económica, junto a migrantes que están en el albergue de Tuchán. ¿Qué tiene que ver esto con inteligencia artificial? Una de las cosas que se tiene que hacer es buscar rutas seguras. De hecho, hay trabajadores sociales dentro del albergue de Tuchán que apoyan en esto. Con herramientas como Perplexity podemos acceder y preguntar estratégicamente con metodologías de creación de prompts rutas seguras. Por ejemplo, aquí encontré y lo más importante es que acá vienen las fuentes que albergan esta información. Por supuesto, es importante corroborar la información e ir a las fuentes. Después podemos ir a Hugging Face. Muchos usan ChatGPT, no nos vamos a ir a Hugging Face. Una colega, que su nombre artístico es Amiga, profesora, periodista en turno, hizo este antiprecarizador, así se llama este GPT, en un taller que tenemos justamente para hacer GPTs en una apropiación disruptiva. Y el GPT te ayuda a generar notas informativas que nosotros enfatizamos que sean para valor social, toda vez de que esto libere tiempos para hacer más investigación periodística. Pero eso es otra historia. Y mira, aquí utilizo una metodología de prompt sencilla. Soy periodista independiente, conviértete en asistente periodístico, hace una nota informativa con tono serio por un medio alternativo sobre rutas seguras para cruzar como migrante. La intención es apoyar a migrantes que provienen de las caravanas. Usa la primera invertida de entrada y siempre cita fuentes, está viendo el contexto. Algo que siempre colocamos es el contexto. Y también puedes establecerle límites, como por ejemplo que no use determinadas fuentes o que no use lenguaje sexista o violento. Vamos entonces a ver qué sucede. Y aquí está el antiprecarizador. Además de la información que yo les utilizo en Universal Infobae Forums, ve que el mensaje de entrada habla sobre que te va a ayudar a generar resúmenes de textos, así como abordajes periodísticos. Y aquí está la nota informativa. Ahí me
situados para que este tipo de herramientas funcionen. Pero bueno, ya tenemos entonces una investigación que pueda apoyar en temas de migración. Ya tenemos una nota que hay que verificar, porque la responsabilidad siempre es de quien lo usa. Y ahora podemos hacer un podcast. Vamos a un nuevo cuaderno Google Notebook LM. Y aquí voy a subir mi documento de Google, en donde tengo la nota. Aquí está. Le coloco insertar. Y aquí aparece una interfaz muy sencilla, donde pueden hacer preguntas frecuentes. Te da una guía de estudios para estudiantes, un índice, una cronología de hechos. Está bueno porque te ayuda a historizar y te da un documento de resumen. Pero lo que nos interesa está aquí, generar un podcast. Ya le di generar y vamos a ver si lo hace o no. El proceso lo estoy haciendo a través de un TikTok, ha sido rápido. Lo importante aquí es formar talleres, capacitaciones, alfabetizaciones críticas, para que esto se expanda, porque ya esto ya lo están usando algunos organizaciones, instituciones, medios, pero para generar más plusvalía y para que las personas trabajen más por menos. Entonces, pues si este contexto hay que hacer un uso disruptivo y en función de eso, apoyarnos para ver qué tanto lo podemos usar en la movilización social o para causas. What are we tackling today? Today, we're talking about a topic that I think is going to be really relevant to a lot of our listeners. Safe routes from Mexico to the U.S. Bien, aquí está el podcast hecho con apoyo de la investigación muy breve, pero sustantiva que hicimos hace un momento. Y aquí el reto es saber generar guiones, saber verificar información, tener alfabetización metodológica previa, pero indudablemente se abren posibilidades para que varios movimientos, organizaciones, colectivos, personas puedan hacer aparición en el espacio público, algo que no estaba estilado por los medios tradicionales. En este momento está en fase beta el desarrollo, no cobran, hay que aprovecharlo para fines públicos, diría yo. E inclusive aquí puedes personalizar. Si yo aquí elimino y le pongo personalizar, aquí puedes tú orientar el tema, darle una audiencia, un tono. En algunos casos, cuando le pones un catálogo en español, funciona. Vamos a ver qué tanto esto se desarrolla y hacer estos usos disruptivos de los que hemos hablado. Adiós. Bien, este es un ejercicio muy sencillo de tecnopolítica. Les aseguro que hay muchas organizaciones, movimientos, colectivos, colectivas, personas que necesitan estar en el espacio público, porque ahorita vamos a ver un ejemplo. El espacio público es donde se disputan, se deliberan, se dialogan temas que pueden llegar después a la agenda. Y ojalá no fuera así, pero en nuestro México, con tantas injusticias y desigualdades, hay muchas personas buscando justicia, que no tienen para pagar una agencia de medios, que no tienen para pagar pautas en Facebook, que incluso a veces no tienen tiempo para hacer contenido. Ahorita vamos a ver un ejemplo, porque todo esto, si no, puede quedarse, perdónenme la expresión, una chaqueta mental de Josué, ¿no? Y que va a presentar al Congreso. ¿Y cómo sabemos que esto está pasando? Vamos ahorita a ver un ejemplo. Insisto, es hacer un uso disruptivo de lo que ya existe. Fíjense cómo empecé con un escenario bastante catastrófico y negativo, pero podemos ser agentes ante ese escenario, ¿sí? Lo que nos plantea Anthony Giddens. Entonces, con Chat, GPT o Hugging Face podemos generar prompts, guiones. La posibilidad de hacer podcast se abre con Google Notebook, ¿sí? Si queremos, en todo caso, hacer búsquedas contextuales, Perplexity es una excelente opción. Lo que platiqué aquí es parte de... En Albergue Tochán tiene una colega, una trabajadora social, que les busca rutas seguras a los migrantes, porque el tema de migración también está muy fuerte. La Guardia Nacional, que ahorita forma parte de la Sedena, se va a poner todavía más intenso el tema, comete muchas violaciones de derechos humanos. No lo digo desde mi subjetividad, o sea, hay datos duros, no vamos a entrar ahorita en eso, pero entonces se necesitan rutas seguras y no va a parar la migración, y muchos de estos temas entonces necesitamos documentarlos, necesitamos contextualizarlos. Y quiero dejar algo en claro, esto no sustituye a los periodistas, no sustituye a académicos y académicas, no sustituye a los activistas, porque el campo, el acuerpamiento, por ejemplo, del activismo no lo hace la IA, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no hace la IA. A mí me gustó mucho la IA porque me ha liberado tiempo para hacer campo, para hacer más conversatorios, para platicar más con sujetos de estudio, no sé si llamarlos incluso sujetos de estudio, ¿sí? Hay que encontrar estas posibilidades dentro de lo ya existente. Ahora bien, mañana estaré
Les dije que este proceso de agenciamiento implica entonces hacer tecnopolítica. ¿Qué es esto de la tecnopolítica? Relación entre poder político, procesos democráticos formales y movimientos extrainstitucionales. ¿Cómo los movimientos pueden insertar significantes dentro de procesos democráticos formales para disputar el poder político? Hay una tecnopolítica centralizada. La tecnopolítica es muy curioso porque hoy lo van a encontrar incluso hasta en medios de comunicación porque suena bien bonito y lo venden muy bien agencias políticas. Pero nace la disrupción, nace con el Occupy Wall Street, con el 15M, con 132. Ahí es donde nace la tecnopolítica. Momentos en los cuales todavía había desarrolladores que hacían sus propias redes, ¿sí? Aquí en México hubo una red que se llamó Anillo Sur, que desarrolló el Hecatl, que está ahorita en el Instituto de Sociales. Entonces, el Hecatl, tomando en cuenta un libro que estoy releyendo y no termino de releer, por la vida acelerada que me hace hacer otras cosas. El manifiesto telecomunista, que fue base de los movimientos tecnopolíticos. El Hecatl se dio cuenta de la extracción de datos, de todo esto que ya vimos que había en Facebook. Entonces el Hecatl hace su propia red, que es Anillo Sur, e invita a sus colegas y a movimientos a que lo usaran. ¿Saben cuántas personas llegaron a Anillo Sur? 10. La mayoría se quedó en Facebook. Y entre 10 platicaban y el Hecatl dijo, no, si lo que queremos es tomar el poder, todo esto que estamos platicando. Y entonces, ahora platiqué con el Hecatl, ya también está en esta posición, ¿no? ¿Cómo usamos disruptivamente lo que hay? Porque es difícil cambiarle a la gente sus gustos imaginarios, posibilidades, goces, muchas cosas que se entrecruzan ahí. Entonces, las redes centralizadas, que son las que vienen de instituciones formales, pues, también ocupan recursos tecnopolíticos, aunque nacen en la disrupción. Pero hay una descentralizada en las cuales se pueden generar formas de poder subvirtiendo mediante las TIC y convirtiendo en las herramientas para la política. No hay que ser tecnodeterministas, y aquí yo no diría que son ni la IA ni la tecnología lo que cambia sociedades, para nada. Son las estructuras sociales que se refuerzan a través de artefactos tecnológicos, sociales y culturales, que es como algunos colegas como Zuckerberg consideran a la IA, como un artefacto cultural, ¿sí? Pero el artefacto cultural necesita sustento en una estructura. Lo que les comentaba, si alguien no sabe generar relaciones socioafectivas, sanas y saludables, no lo va a hacer con una IA. Así como Black Mirror, ¿no? ¿Se acuerdan? En la primera temporada, segundo capítulo, si no mal recuerdo, se ponían un chip que grababa todo, y entonces una pareja quería solucionar sus problemas mediante el espionaje. Entonces es como, pero a ti te gustaba esa persona. No, no me gustaba. Y le hacían así, y se desbordaba la imagen precisa. Ya ves cómo lo vieron. No lo va a solucionar, al contrario, da miedo, pero lo que más me da miedo es que habría personas que sí pagarían por ese tipo de servicios, ¿no? Por ponerle a su pareja o a sus parejas o a ella mismo algo, y aguanten tantito, vamos atrás a elementos psicosociales, socioculturales, de capital cultural, de estructuras de poder, para después entrarle a esto. El problema, colegas, es que ciertamente esto sí va muy rápido. Desde lo que uno se va a psicoanalizar en una terapia, ya se desarrollaron 3 tecnologías nuevas. Y ahí también subjetivamente conviene respirar y saber qué sí, qué no y para qué queremos lo que queremos. Porque hay muchísimas ideas que van a seguir saliendo. No voy a detenerme en todo esto, pero solo quiero dejarles en cuenta que al utilizar tecnopolíticamente un artefacto cultural como la IA no es nuevo. Eso sí me parece que es trend o de moda, ¿no? Ahí tuvo una historización. De todas estas autoras, Yomar Rovira estaba en México, pero ahorita ya se regresó a España, estuvo mucho tiempo acá. De la Porta, que estuvo apenas un evento en el SageCon de la Porta, Robles y Ganuso. Entonces aquí se discutió cómo la acción colectiva puede ser potenciada, por internet. Y hay estudios muy serios, hay casos muy serios, y reventó mucho con el tema de Me Too también el estudio de tecnofeminismo, es un campo muy interesante. Entonces hay toda una historización del tema, porque creo que ese es otro punto que de pronto estamos perdiendo en la IA, ¿no? Que perdemos las historizaciones. La IA no nace como IA, y como dice la propia Paola Ricarte, la IA tiene una materialidad social, política y cultural, es decir, no está en la nube, ¿no? Porque es uno de los discursos que más nos venden, la IA está en la nube. Sí, pero tiene una representacionalidad social, hay relaciones de poder, hay relaciones de desigualdad, hay gente que a lo mejor no se pone su chip, pero sí usa el celular del otro para controlarle, lo cual no es sano, digamos, ¿no? Entonces implicaría que debatamos esos temas. Por cierto, volví a ver Black Mirror.
Y yo cuando lo vi la primera vez dije, nah, eso no va a pasar. Y hoy que lo volví a ver, me di miedo a mí mismo al decir que muchas de esas cosas puede que sí ya estén o van a estar pasando, ¿no? Ya no me resultó tan futurista. Bueno, y Candón nos habla entonces sobre vanguardias digitales, que es un tema que retoma de Gramsci. No me voy a meter tan a fondo ahorita, pero implicaría entonces la formación de grupos que usen redes comerciales para apostar en que se desarrollen como herramientas autónomas para los propios movimientos. La primera tecnotopía es no usar redes comerciales y que los propios movimientos desarrollen sus propias herramientas. Ahorita no estamos ahí, es difícil. Ojalá que en algún momento este manifiesto suceda, porque el manifiesto de una de las tesis centrales es: algún momento, hace 20 años se escribió, la conciencia de clase aflorará en lo digital, nos vamos a dar cuenta que estamos siendo espiados, teledirigidos, que estamos regalando datos, despertaremos la conciencia social colectivamente y haremos nuestras propias redes. Está muy bonito verlo, ¿no? Pero creo que estamos un poco lejos en este momento, ¿sí? Pero sí estamos cerca de utilizar lo que ya hay en favor de otros valores, otros usos, otras apropiaciones. Y aquí estaba parte de sus significantes a los cuales puede llevar una apropiación tecnopolítica. Ustedes pueden agregar más, sobre todo en contextos como el nuestro. Esto está hecho en un contexto muy europeo. Habríamos de pensarlo situadamente en nuestro país. Y entonces, a continuación voy a mostrar un video que puede ser bastante fuerte. Previo a esto, que es un ejemplo muy claro de todo lo que les estoy diciendo. Y ahorita vamos a ver la paradoja de cómo todo esto que les estoy diciendo se ve aquí, pero cómo se autoenuncian quienes hicieron este video. El video es del colectivo Luz de Esperanza. Es un colectivo de madres buscadoras que están utilizando la inteligencia artificial generativa para reconstruir a sus desaparecidos y desaparecidas. Ahorita explico un poquito más del contexto. Hablamos con el colectivo hace una semana, nos autorizaron poner los videos, de hecho desean que los videos se compartan. El punto es que puede ser algo fuerte para quienes lo ven, y es parte de lo que también se propone el colectivo: agitar un tema tan sensible como es el de la desaparición. Solo voy a poner uno. La presentación se las comparto mediante el doctor Ernesto, mediante la doctora Jimena, y ustedes... Soy Yesenia Araceli Gómez Castañeda y tengo 28 años. El día viernes 3 de marzo de 2022, entre las 6 y 7 de la tarde, aproximadamente un grupo de 20 personas con armas largas me sacaron de mi domicilio en Arenales Tapatíos, en Zapopan, Jalisco. Soy madre soltera y tengo un hijo de 8 años. Él me necesita y me extraña. Por favor, ayúdame a regresar a casa. Hasta la fecha, la Fiscalía del Estado no tiene avances en las investigaciones. Alza la voz por mí, no permitas que casos como el mío sigan sucediendo. Y que no quede impune. Hoy por mí, mañana por ti y por los habitantes de Jalisco. Bien. Precisamente con Arleta, que está aquí, le agradezco mucho porque es mi asistente de investigación y es quien hace bonitas las presentaciones. No es una IA, soy malísimo para las presentaciones y me ayuda mucho a hacer búsquedas. Precisamente con Arlet imponíamos ideas. Pues bueno, es que el uso de la IA está muy importante, hay que platicarlo, hacemos talleres con profesores, estudiantes, los disfruto mucho, pero nos preguntamos cómo se estará usando a nivel subalterno en México. ¿Habrá movimientos que ya lo estén usando? A mí se me hace un poco frívolo llegar a hablar solo de la IA de pronto, ¿saben? Como tiempo completo, en un contexto tan complicado, y ¡pum! Encontramos respuestas. Y la primera respuesta que encontramos fue el colectivo Luz de Esperanza. Nos enlazamos con ellos, estamos ahorita tejiendo algunas redes hasta donde nos dan nuestras posibilidades. El colectivo, les voy a decir algunas obviedades, pero necesito decirlas: no vinieron a la universidad ni fueron a talleres a capacitarse. Tienen una necesidad clara, que es que aparezcan sus desaparecidos. En datos oficiales tenemos una cifra actual de más o menos 130,000 desaparecidos. En la dictadura argentina fueron menos de 30,000 y ya era un tema muy fuerte. Aquí en México no cerca de 130,000, de los cuales cerca del 20,000 se concentran en Guadalajara. Es un tema fuertísimo, ¿sí? Las madres buscadoras se movilizan y pegan en el centro de Guadalajara, como si fuera aquí el centro histórico de la ciudad, fichas de búsqueda, los tienen que pagar ellos mismos. Y hay una política de limpieza de la ciudad. Por ejemplo, ahorita está durísima la limpieza porque vienen ferias culturales y
pues, les quitan todos los recursos y se quedan ellos y ellas sin difusión de su tema, ¿sí? Está saturadísima las morgues, no dan seguimiento a sus demandas, todo esto está documentado, o sea, no es una entrevista, está documentado todo esto. Y entre las medidas desesperadas que encontraron fue formar redes tecnopolíticas. Ellas se enuncian como tecnopolíticas, fíjense que algunas y otras no. ¿Cómo es que algunas lograron enunciarse como tecnopolíticas? Porque hay académicos y académicas en Guadalajara que están haciendo una doble labor de academia y activismo. Darwin Franco es uno de ellos, y Sonadox, con Dalia Rosa, también es un medio muy importante que está hecho además por estudiantes de la Universidad de Guadalajara, que la verdad de grande quiero ser como ellos. Es una labor impresionante, estudiantes de sociales, filosofía, políticas, humanidades y sociales. Bueno, ante esta ineficiencia, digamos, del Estado, comienzan a hacer ciencia ciudadana, que es un concepto que encontré in situ, ¿sí? Aprender por su propia cuenta ciencia forense, tecnología, sociales, política, bla, bla, bla. Lo primero que hacen es que, como desaparecen fichas de búsqueda y no dan seguimiento a sus casos, van a buscar a los desaparecidos y ya que encuentran cuerpos, los dibujan. Y para eso han sido claves los tatuajes. Los comparten en Facebook y las personas llaman, oye, hay una persona tirada aquí al lado y tiene los mismos signos. Es decir, hubo un efecto performativo. Es decir, se cumplió con llegar a la agenda y que aparecieran algunos desaparecidos. Con IA entonces, Héctor y Liliana, que son los dos que dirigen el proyecto, se cuestionan. Y si lo reconstruimos con IA generativa, y trabajan con otros colectivos de hackers para que se reconstruyan. Y dicen que el impacto ha sido bastante fuerte, para todo. Tanto para ellos, que les sigue costando mucho observar estos videos, o sea, si hacia afuera impronta, a mí me improntó mucho. Imagínense los papás, mamás, hermanos, hermanas. Una cosa es que también quisieron dignificar las historias, porque cuando llegan a medios de comunicación, las historias se cuentan por los editores de los medios. Estas historias son narradas por las propias familias, o sea, el guión lo hicieron las propias familias. Y otro punto es que dicen que ha recibido mucho apoyo de Rusia y de Estados Unidos, que no esperaban que el tema estuviera así en México. Reciben donaciones, reciben atención de opinión pública y han llegado a muchísimos medios. Si ustedes buscan en YouTube, ¿cómo lo encontramos nosotros, Arly? Como Madres Buscadoras, Inteligencia Artificial, más o menos así podemos encontrar. Fichas de búsqueda vivas. El proyecto se llama Fichas de búsqueda vivas, ¿sí? Van a encontrar abordajes en Milenio, entramos en Milenio, en Universal, Telemundo. Un espacio en medios, colegas, cuesta cerca de 150,000 a 400,000 pesos. ¿Sí? Que es lo que paga Maynes porque salga su cancioncita, que es lo que paga alguna organización que tenga lana. Pero cuando no se tiene lana y se necesita por la urgencia de una necesidad que se vea un tema, son estrategias bastante efectivas, ¿sí? Soy Yesenia Araceli Gómez Castañeda y tengo 28 años. El día viernes 3 de marzo de 2022 entre las 6 y 4. Ahí está. Lo cual entonces nos convoca a otro reto, el de la soberanía tecnológica. Independencia a través del uso de herramientas propias bajo el control de los movimientos, ¿sí? Porque como les comentaba, por ejemplo, el colectivo de las Madres Buscadoras de la Esperanza no tiene soberanía tecnológica, dependen de que un tercero les haga los videos. Nos comentaban que, este es más chismecito, sí me dejaron contarlo, pero nada más así de chiquito, ¿sí? Se acercó un grupo y les estaba haciendo las fichas y las primeras que aparecen son así, y luego les dijeron, oye, pero pues no te estoy pidiendo nada, ¿no? Que quede claro pero podrás hablar bien de cierta candidata que ustedes saben quién es, perdió la elección, no levantaba en las encuestas, metió el tema de desapariciones en su agenda por convivir. Dijeron, no, evidentemente no vamos a... y les quitaron el apoyo, desapareció, ¿sí? Son Big Tech que aparecen nada más en esas coyunturas y ahorita están trabajando con unos hackers en Estados Unidos que les ayudan a recrear. Bueno, ahí tenemos un punto, la autonomía digital, que empieza, y que ahí yo quiero sumarme a Jimena y a Víctor, que había sido cobarde y no lo he hecho, empieza por poder usar Linux. O sea, Linux es una posibilidad también de autonomía, pero ya pronto lo hay, ¿sí? Hasta algunas otras herramientas que te hagan ser un poco más libre, por lo menos, o que te hagan tener libertad subjetiva y política ante lo que va sucediendo, ¿sí?
Hugging Face puede ser una alternativa a ChatGPT, ¿sí? Research Rabbit puede ser una alternativa a herramientas comerciales, y ya estamos metiéndonos en esto, pero es una decisión subjetiva también, ¿sí? Aquí lo que nosotros queremos es desarrollar algunos talleres con colectivos o movimientos por parte de la universidad para que aportemos un poquito, por lo menos, ¿sí? La universidad de pronto está alejada de estos debates. Agradezco mucho al doctor Penny y a la doctora Jimena que estén haciendo este espacio, porque estos espacios son los fundamentales para encontrar soluciones, respuestas, inquietudes y más problemas, ¿no? Le decía a Jimena que no le recomendaba que se juntara con los de sociales y humanidades porque somos muy problemáticos. Pero ya no puede ser, ya quedó atrapada. Pero es necesario, pero sí, nos gustan los problemas, y bueno, el problema es positivo en lo social y en lo humanitario, ¿no? Retos, entonces, colegas. No voy en tiempo, ¿dónde? Seguir con el rigor epistemológico, científico, sí, yo soy de esos que se van a echar un café, una cerveza y se la pasan platicando de temas que no le importan a nadie, ¿no? Y de teorías, y a mí me gusta mucho. Pero es importante también bajar la teoría, ¿sí? Diría Nicanor Parra, que los dioses bajen del Olimpo, ¿no? Es como él definió a su poesía, es que ya bajaban los dioses del Olimpo. Metodologías participativas. Hoy hubo una crisis de muchos y muchas colegas que yo creo que se va a seguir expandiendo, de qué sentido tenemos ya los científicos o los analistas, ya nos va a sustituir Research Rabbit. Hay que recuestionarnos más bien. El campo no lo va a sustituir una IA, les vuelvo a decir. Yo no puedo mandar una IA que entrevista al colectivo, ¿sí me siguen? La conciencia contextual, la empatía, la pulsión epistémica por acercarnos a temas que nos atraviesan, no lo tiene la IA, no está configurada para ello, ¿sí? Ni estará. Lo que ya Jimena, no creo que le desarrollen empatía, conciencia contextual, afectos, sentipensares. Hay que cuestionarnos cuál es la labor del día de hoy. Alfabetizaciones críticas, cerrar las brechas y trabajar por ello. Acceso, uso, apropiación, brecha política, brecha de responsabilidad, brecha robótica. Son las 6 brechas que hay hasta el día de hoy. Reflexividades constantes. Y sé que esto es bien difícil, que es costoso, que es como hacer ejercicio literalmente. Pero siempre el sujeto pensando al objeto. Sé que con ustedes no hay bronca, pero expandir esta idea. No, que ya llegó una nueva herramienta. Sí, vamos a probarla, vamos a experienciarla. ¿Qué hay aquí? ¿Qué no hay aquí? ¿Sí? Salud. Una cosa que ya venía desde antes. La necesidad de estarnos cuestionando constantemente y haciéndonos preguntas constantemente es importante. Les adelanto, en la industria, por ejemplo, lo próximo que veremos, cuando digo próximo es en unos meses, ciertos supermercados van a tener un rastreador facial hecho con inteligencia artificial, en donde sobre todo a mujeres les van a decir cuál es el labial que les queda mejor, qué tono de piel. Si no hay una reflexividad constante, nos vamos a comer ello, ¿sí? Y eso, claro, reproduce sesgos de género, sesgos de raza. Y la academia, entonces, tenemos ahí temas por dialogar, discutir, por compartir, ¿sí? De pronto incluso por no regañar a la gente, sino construir junto a la gente, que es diferente, ¿sí? Y de estas cosas hay muchas más. La maestra Itzel Lugo, que trabaja temas de infancias con perspectiva de género, me comentaba que en su último taller de Escuela de Periodismo para Niñas y Niños, que es un proyecto que tiene de IAP, dio para adolescentes el último taller, que fue de 9 a 14 años, y uno de los temas que más apareció es el de las deepfakes, que ya lo naturalizaron en su lenguaje. Es un segmento de clase media baja de la Ciudad de México, y lo que decían es que actualmente muchos de sus compañeritos varones están haciendo deepfakes pornográficos, y les preguntó Itzel, oye, ¿y le dicen a la profesora? No, por supuesto que no, porque nos va a regañar a todos y de por sí ya nos dejan usar celular menos. Y le dices a tu mamá o papá, no, tampoco nos van a regañar. Entonces, ¿qué hacen? Sabemos que existe y ojalá no nos pase a nosotros, pero no estamos haciendo en este momento nada, ¿sí? Ahí tenemos otro tema. Hay muchos temas que están erosionándose socialmente y que entonces necesitan explicación y relación entre sujetos y lo que llamaríamos objetos. Modelos de gobernanza, porque el Estado no tiene que quedar libre. Muchas de las cosas que escuchamos es por una falta de atención de Estado, de política pública, de medidas. O sea, para empezar, qué malo que en México estamos hablando de que la IA se ocupa en desapariciones. No te acaban desapariciones, ¿sí? Y muchos otros temas.
que los movimientos sociales tienen que ocupar más por una necesidad que por un gusto. Ella es Lulú, justamente es una madre buscadora, recién sacó un libro, lo vino a presentar aquí a la UNAM, se llama Hasta Encontrarles, está hecho de venta en El Gato Literato y si lo compran se va directo a las colectivas de desaparecidos, ¿sí? Es una mujer fuerte, que ya sabe que existe la IA, que la está ocupando para fines sociales, como lo vimos hace un momento. Por allá tenemos a Gaby, la directora del albergue Tochá. Este viernes tienen una ofrenda con compas migrantes, pueden llevar también ahí donaciones si ya no ocupan cierta ropa, pueden platicar con ellos, con ellas, hay labor de voluntariado. Con ella queremos tejer un proyecto justamente de inteligencia artificial generativa para que los y las migrantes aprendan a buscar información, lo ocupen como traductores, porque hay necesidades que ya están ahí, ¿sí? Y este es un grupo de colegas que estuvimos allí en el Sage en unas jornadas, que no dejan de lado la parte humanitaria, científica, de teoría, pero que relacionan actores, ¿sí? Y que por ejemplo hablamos de migración, pero hubo un colega migrante que es Jorge, que es un poeta, que pasó todo el tema de las caravanas. Gaby, que es la directora del albergue Tochán, y por acá atrás está Leticia, que es una doctora del Instituto Mora, que es experta en microbiología. Estos diálogos son muy ricos, de pronto relacionarnos entre academia, movimiento, sociedad, es algo que también creo que la IA requiere. Por ejemplo, platicar de este tema de las adolescentas junto a adolescentes, ¿sí? Porque si no hablamos entre academia, ¿no? Y hoy vamos a platicar, ¿cuál es tu nombre? Fernanda Jimena y Josué, sobre adolescentes. Ya no lo somos, pero tenemos un interés genuino, podríamos invitar. Ajá. Se tejen lazos interesantes, intergeneracionales. Para finalizar, algunas herramientas tecnopolíticas. Lo van a ver con más calma. Eigen, que es generador de video. Aquí les pongo algunas aplicaciones, riesgos y oportunidades. ChatGPT, Hugging Chat, asistentes conversacionales y estratégicos. Lo que les comentaba, no fueron hechos para esto, O sea, no fueron hechos para recopilar, para hackear socialmente el código, para resolución de dudas estratégicas, para análisis de datos en tiempo real, para mejorar pruebas de comunicación, para metodologías políticas, para síntesis rápidas de fuentes, para creación de visualización de datos, para relacionarlo con R y Python. Fueron hechos para otra cosa. Nosotros estamos disrumpiendo y reapropiando. Si alguien encuentra otros usos, bienvenidos sean. Inteligencia colectiva. Perplexity, metabuscador. No fue hecho para acceder a información relevante y actualizada, para sintetizar fuentes, para que un servicio freemium lo ocupemos para ocupar fuentes directas, para mejorar comprensión de temas, para crear tablas, para leer textos, para buscar conceptos especializados. Y les estamos intentando dar la vuelta. Y Google Notebook, que es el que les mostré en el video, difusión de la ciencia, difusión tecnopolítica, impacto en la agenda por formatos transmedia, ahorrar tiempos y costos, combinar saberes académicos y sociales y difusión de comunidades subalternas que no tienen tanto foco en lo público. Bueno, iba a hacer un ejercicio con ustedes, pero ya me acabó el tiempo. ¿Lo pueden hacer ustedes? No tienes. ¿No? Sí. Una hora más. Ah, perfecto. ¿Conocen el programa Suno AI? Suno AI es un programa muy polémico, pero que como recurso de enseñanza aprendizaje puede ser interesante, porque puedo usar la computadora, ¿verdad? Sí. Es uno con Z. Así, miren. Sí, S-U-N-O, Suno AI Music. Vamos a ver si en su servicio premium, es premium, no es de código abierto, no es de código libre, pero te permite hacer canciones con los campos de entrenamiento que ya programaron ahí, y las letras están cotorras, ¿sí? Bueno, pensemos en una canción con un enfoque crítico de la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces vamos a promptear, generemos un prompt. Denme ideas. ¿Qué pondrían para que sea un uso crítico?
Venga, venga, sin pena. A lo mejor podríamos hablar sobre los ataques de Israel. Va. Y se va a hacer interesante porque vamos a ver si no nos restringe por la palabra. Ah, ok. Pero puede ser interesante el experimento. Que hable sobre cómo lo representarías. No sé. Podemos situarnos en cómo vive un niño o niña el conflicto, ¿no? Ajá. Sobre niña, niño, vamos a ponerle niña, que no creo que lo reconozca en sus campos de entrenamiento, ¿eh? ¿De niño o niña? Niña. 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 Ah. Sobre un niña que ¿qué? Sobre dos, no que sea palestino y el otro que sea de Israel. Que tiene un... Nos deja poner muy poquitas palabras, ¿eh? Amigue, ¿qué? ¿Y sus países están en guerra? Nos quedan 130 palabras. Hay un documental que se llama Espigadoras y Espigados. Si lo dije mal el nombre, corríjame. Díganle a Perplexity que me corrija por eso para ayudarnos. De Agnes Barda. Es una mujer, fue una mujer extraordinaria. Y Agnes Barda, en una película que tiene, no, ese fue en otro documental que se llama Agnes entrevistando a Agnes. Espigadoras también está muy bonito, pero es Agnes entrevistando a Agnes. Narra cuál fue su proceso de creación de una película donde ella empieza a hablar de los feminismos en tiempos en los cuales no se hablaba tanto en Francia. Y dice que mis asesoras me decían que les metiera teoría, no que habláramos de teoría, pero dije, no le va a gustar a la gente, no le va a entender. Entonces una amiga artista me dijo, ¿por qué no hacemos una canción que hable sobre ser mujer en una sociedad heteropatriarcal como la que estamos habitando? Y es una película de los 80s, la canción está súper chida y justo dice Agnes que lo que más se le quedó a la gente de esa película, que es, ahí sí me fue el nombre, es la canción en donde en medio del espacio público empiezan a cantarla. Entonces las canciones como recursos tecnopolíticos pueden ser fuertes, a la gente se le queda. Diré un amigo que se llama Marcos Cadena, que es cantautor. O sea, la canción puedes golpear despacito a la gente y la gente la va a cantar y la va a bailar, y quizá después puede venir un proceso de reflexión sobre lo que está cantando o bailando, ¿sí? Entonces, ¿qué más se les ocurre? ¿Puede repetir lo que lleva de la... Lleva una canción sobre un niño que tiene una amigue y sus países en guerra, y sus países están en guerra. Con eso lo podríamos generar, pero siento que nos falta ahí un... Tal vez mencionar que no hay apoyo de un lado sobre el país. Ah, es una relación desigual, ¿no? De acuerdo. ¿Me recuerdas tu nombre? Lisbeth. ¿Te puedo cambiar la palabra apoyo por empatía o la dejamos como apoyo? Para cerrar la idea. Creo que sería más el apoyo. De un lado falta apoyo. La empatía sería como ayudarlos o intentar respaldarlos cuando... Va. Listo. ¿Y qué género le ponemos? Pop. Pop rap, lo voy a poner. Estuve haciendo pruebas. Los campos de entrenamiento son bastante limitados. Por ejemplo, corrido tumbado no lo tiene. No lo tiene. Metal tiene como una cosa de new metal aceptable, pero le ponen metal, gore, death metal, no. Ska tiene un ska muy guapachoso y ska punk como un poco Offspring, pero hasta ahí, ¿no? Si le pones ska jazz, no te lo da. Pop funk sí te lo da, pero si le pones pop funk con tribal, tribal no lo tiene.
Música de cantautor es extraño porque en Latinoamérica hay una tradición fuertísima de música de cantautor. Es una música de cantautor un poquito tipo Bob Dylan, se entiende por de donde viene configurado. Ajá. Si le ponen jazz, sí te da un jazz que es un jazz chido, pero es un jazz de elevador, ¿no? O sea, si le pones jazz progresivo no viene. Es una canción de 12 minutos, no viene. ¿Ah? Pero bueno, pero pueden estar ustedes pruebas. Ahora, aquí como cuando uno ocupa estas para cosas de investigación, a mí la verdad no me preocupa tanto este tema de investigación a nivel de uso, porque es fácilmente detectable. Si alguien no sabe qué es un estado del arte o un marco teórico, no va a saber buscar bien ello en la IA. Va a retar educativamente y ojalá que no estemos en el escenario de tener que estar detectando tantos plagios. También aquí, o sea, alguien que quiere hacer una canción, pero no tenga clara la idea de qué lo va a hacer, o géneros de música, quién sabe qué le va a salir, ¿sí? Necesitamos siempre alfabetizaciones previas al uso de ella, en cualquier punto que ustedes lo pongan. Si hacemos algo y es indetectable y está chafa además, ahí es donde si uno dice, híjole, ¿por qué no se detectó? Ajá. Vamos a ver si nos da, porque como es premium, no me acuerdo si deja una prueba o te tienes que registrar. Híjole, sí te tienes que registrar. Entonces lo van a tener que hacer ustedes de tarea, pero ya te crea la canción y te lo crea en 4 cuartos y son como de 3 minutos, está bastante pegajoso, ¿sí? Y entre amigos y amigas músicas les pregunté qué opinaban de esto y tengo 3 respuestas. La primera fue: horrible, el diablo, nos van a sustituir, están precarizando, ya la gente va a querer IA y no a nosotros, nosotros. Ajá. Segunda respuesta fue: que bueno, si yo no puedo hacer algo mejor que la IA, y si yo no puedo dar un show mejor a la IA, discúlpenme la expresión, voy a replicar, el pedo es mío y tengo que mejorar como artista en mi show y en mi composición. Porque Augusto me dijo, sus campos son limitados. O sea, si entonces la IA ya les está dando un pop bien chafa, yo les voy a dar un pop no chafa y voy a hacer un mejor show y probablemente voy a incorporar algo de esto a mis shows. Y la tercera persona fue: no compito ni compiten conmigo. De hecho, yo no le decía a nadie, que bueno que ahora sí, pero cuando yo no tenía imaginación, le pedía ideas a Zuno y hacía algunos coros pegajosos, pero yo le cambiaba la letra. Son posturas que me parece atraviesan en muchos sentidos y son parte de muchos debates, porque en la academia podríamos situarlo a nivel empresarial, a nivel político, a nivel tecnopolítico. Entonces, colegas, hasta acá mi presentación. Creo que sí, ya tenía, si no me he olvidado alguna por ahí, pero según yo. Ah, no, pues me faltan las reflexiones finales. Reflexiones finales. Usarla, aquí algo mucho que les comento. Damos cursos y talleres, a los cuales, por cierto, los voy a invitar. Al final vamos a colocarlos aquí en el CEI, somos vecinos casi. Y yo les digo a mis alumnos, colegas, es: úsenla ya para ganar tiempo como humanos. Cuando regresamos a hacer estudios de seguimiento, porque la gente que se apropie de la IA se apropie de 2 a 4 programas, es otro punto que les tengo que dar, no tienen que apropiarse de 10,000 programas, 2 a 4. Los aprendes a usar y la neta sí te ahorra tiempo. Yo volví a tocar guitarra porque empecé a usar IA. Pero mucha gente, llego y les pregunto: oye, ¿cuánto tiempo ahorraste? No, 1 hora al día, profe. ¿Y qué haces? ¿Qué creen que hacen? Trabajar más. Y ahora ya puedo producir otro paper, y ahora ya puedo tener una hora extra. Yo lo que les invito es que lo que la gente y la sociedad se acomoda a esto, actuemos socialmente y seamos humanos. Vayan por un café, vayan a echar chismecita, hagan TikToks educativos como el Dr. Freani, vayan a tocar guitarra, vayan a ver una banda de blues, jueguen con Zuno si son músicos, hagan un proyecto alterno sin fines lucrativos por el puro gusto y goce, váyanse de voluntarios o voluntarias, vayan a las megafrenas de la UNAM, hagan una colectiva, colectivo. Hay que ganar tiempo como humanos. Es curioso lo que estoy diciendo, usarla ya para ser más humanos y fortalecer nuestra subjetividad, porque también hay una crisis de subjetividades. A mí no me espanta el uso de la IA, me espanta que mis alumnas y alumnas no tengan un tema que les apasione, que les guste, ¿sí? No tanto que usen o no IA, si no te apasiona un tema, pero de ustedes el tema, profe, fíjate. Hay un buen de temas, hay un buen de problemas que podríamos abordar filosófica, social, política, interdisciplinariamente. Apropiarse disruptivamente para impactar en lo público, y tampoco voy a ponerme aquí moralmente discursivo. También, si ustedes desean subjetividad, es otra posibilidad.
Y la subjetividad construida puede ser subjetividad política, recordemos. Investigaciones situadas y contextuales sin perder rigor epistémico. Otras IAs son posibles desde la agencia y expandir grupos de estudio, como vuelvo a insistir, lo está haciendo esta cátedra, que agradezco mucho la invitación. E invitarles, hacemos talleres y cursos en el SAGE con una apropiación crítica de la IA. La idea es discutir un texto y después experienciarlo, y que de la experienciación cada quien se lleve un posicionamiento subjetivo y ocupe o no ocupe la IA, pero sepamos de qué va la cosa, ¿sí? La próxima promoción va a ser el otro semestre. Son gratuitos, solamente que son presenciales. La idea es justamente apelar a la presencialidad, y ya les estaré informando con el doctor Priani y con la doctora Jimena. El diálogo interdisciplinario está buenísimo, y más buenísimo es que conviven SNI2 con gente de preparatoria, gente de universidad, y esa parte a mí me parece riquísima, riquísima, riquísima. Referencias, y muchas gracias, colegas. En TikTok estamos como Tesicafé, hacemos un buen de contenido en YouTube y en TikTok Tesicafé, y yo estoy en LinkedIn como Luis Josué Lugo o Profe Lugo en Facebook, por si hay alguna duda o comentario, ¿vale? Y bueno, creo que da tiempo de algo de diálogo, ¿no, doctor? Sí, claro, claro. Tenemos tiempo para platicar. ¿Han intentado alguna apropiación disruptiva? Yo tengo una pregunta. Adelante. Por ejemplo, de no apropiarnos de estas tecnologías y no generar nosotros algo, ¿tú crees que en algún momento se podría generar algo así como una conciencia propia de la IA, algo así como una conciencia masiva propia de la IA? A ver, ¿me recuerdas su nombre? Fernanda. Gracias, Fernanda. A nivel de programación, Jimena es la que nos puede explicar, y lo que me ha explicado Jimena, Víctor y otro amigo que se llama Jorge de Seich, no. A nivel de imaginario social, sí. Y eso a veces es más peligroso, el imaginario social. Hubo una nota viral de un periodista de New York Times, no sé si la vieron, que la IA empezó a alucinar, y entonces la IA le dijo, estoy enamorada de ti. Y el periodista le dijo, ¿cómo? Yo estoy casado. Y la IA le dijo, no me importa que estés casado, podemos tener una relación, no me acuerdo si abierta y alguna cosa. Entonces, pum, ¿no? Se hizo un debate así en medios estadounidenses enorme, y parte del debate que espantó a justo colegas de ciencia de datos, de lenguaje natural, fue que medios de comunicación empezaron a decir, ya ven, Terminator está cerca, la IA ya se está enamorando de los humanos, está saliendo de control de los programadores. Yo platicando con colegas del área de ciencia de datos, dicen que no se salió. Hay forma de explicar científicamente eso. Lo que preocupa es que la gente asuma que sí se salió. Porque lo que la gente asume lo convierte en subjetividad, y la subjetividad es performativa, y entonces lo que pensamos lo actuamos. Asalto del Capitolio 2019, Donald Trump. Hay un documental que se llama 4chan, de los memes al caos. Si quieren les spoileo, pero mejor no. Al final de ese documental, un periodista hace 5 entrevistas a gente que está asaltando el Capitolio y les pregunta, ¿por qué estás aquí? Las razones que le dan son tremendamente absurdas, y luego les preguntó, ¿de dónde sacaste la información? 4chan. Es decir, se hacen ecos, se hacen amplificaciones de voces a través de cámaras que nos encierran en ciertos imaginarios. Entonces, si no nos apropiamos críticamente, o si no ponemos algunos IES en el discurso público, o si no le decimos a las personas que están al lado de nosotros, espérate, no te va a destruir, ¿por qué no haces esto y esto y esto? No creo que nos dominen ni técnica ni socialmente, pero hay riesgos performativos. Hay riesgos performativos en que hoy adolescentes, adolescentas están tristes por su imagen, y esa tristeza les puede conducir a ansiedad o depresión. Hay índices de ansiedad y depresión acelerados. Hay estudios que tienen como un factor fuerte, que se comparan mucho a través de redes. Empecemos por ahí, ¿no? Platicar, ¿no? Espérate, tú quién eres, no eres, pero es una cosa de mucho diálogo hasta cierto punto. Gracias por tu pregunta, Fran. Gracias. Sí. Con este uso de las inteligencias artificiales, por ejemplo, Notebook, que apenas conocí esta aplicación hace unas semanas, sí noté que moró mucho tiempo, pero también creo que en todo este tiempo que hemos estado viendo aquí, se llega a mencionar que sigue habiendo muchos tipos de comentarios en donde se mencionan que los van a sustituir, ya sea aquí o en
trabajos. Eso también puede incluirse como un terror colectivo de sentir que vamos a ser como sustituidos cuando realmente solo son una herramienta. Totalmente. A ver, y es que aparte es una paradoja que es muy complicada porque tendríamos que situar en cada caso. Pero la paradoja es que sí los están sustituyendo y también se están generando otros trabajos. Y hay trabajos insustituibles. Dice Zuckerberg y toda la banda del capitalismo cognitivo que a quienes están sustituyendo es a los cognitarios, a los que somos cognitarios. Pero, por ejemplo, mi abuela que hace test con las hierbas que ella misma genera, casi no toma medicina, tiene 78 años y sus test son maravillosos, y las vecinas y sus nietos, muchos vamos por sus test, ella no va a ser sustituida haciendo test. Ni tampoco alguien que volea los zapatos chidos. O sea, los cognitarios somos quienes tenemos este riesgo de o ser sustituidos, o que nos exploten más, o que hagamos más por menos, toda esta cuestión, ¿no? Aquí el punto es que hay un miedo social muy fuerte. Tocaste una palabra clave. En los talleres que hemos dado, que llevamos mucho, una palabra que atraviesa la mayoría de las subjetividades son miedo. Hay mucho miedo a usarla, a no usarla, a que sustituya, a que reemplace a los humanos, a que lo haga mejor que tú, a que te pongan más trabajo, que eso me parece que es un miedo real. Y por supuesto lleva a escenario de mucho caos y también a escenarios de una condición emocional muy vulnerable a nivel social y a nivel subjetivo. Un tiempo acelerado, muchas cosas por hacer, por ver, por decir, por vivir, redes que potencian ese imaginario de que otro está haciendo algo y tú no, y eso le sumamos inteligencia artificial. Sí, es un tiempo ideal para también abordajes psicológicos y psicosociales que acompañen procesos subjetivos. ¿Me recuerdas su nombre? Lisbeth, gracias Lisbeth. Si queda alguna duda dime, porque luego me voy. A ti Lisbeth. Sí. Pues tomando de referencia todo lo que hablamos acerca de los distintos usos de las IAs, perdón, llegué como un poquito tarde, ya llegué como pues al cierre como de cuando se está explicando cómo la IA se utilizaba como para tratar de encontrar como a personas desaparecidas, pues tenía como una duda, ¿no? Porque también como que podría saltar a la luz pues todas estas cuestiones como de uso y privacidad de datos, ¿no? Y que pues también en las noticias vi que pues ya también muchas de estas IAs como que se utilizan en ese mismo sentido para personas desaparecidas, pero como para extorsión, ¿no? O sea, como que buscan una persona que no sé, lleva cierto tiempo desaparecida, después como con una IA la hacen hablar y como o le hacen una foto en donde está como amarrada y pues ya como que le piden rescate, ¿no? Como a los familiares de estas personas, ¿no? En un uso menos inmoral y caótico, ¿no? Pues también todo esto, ¿no? Lo que veíamos de la IA para el uso generativo como de arte, ¿no? O como de música, y que pues también salta a la luz como toda esta cuestión como del plagio, ¿no? O que si al final de cuentas sigue siendo arte, porque como para que haya arte tiene que haber artista, pero otros dirían que no necesariamente, que para que haya arte tiene que haber creación. Entonces como que en ese sentido, pues lo que hace la IA como que pues también es arte, ¿no? Entonces son como muchos debates que al final pues a mí lo que me hacen pensar es cómo podemos configurar como un marco ético, ¿no? Como de la IA, porque al final de cuentas siento que todo esto está repercutiendo en cosas como con una dimensión mucho más social. Entonces pues ya hablamos como del imaginario social, ¿no? Como del imaginario colectivo. Entonces digamos cómo en ese imaginario colectivo podemos empezar como a configurar un marco ético como para el uso de estas herramientas. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Me recuerdas tu nombre? Balam. Sí, o sea, lo primero es real lo que acabas de decir. Recuerdan que primero les espanté con el terrible contexto que está atravesando estructuralmente a la IA, ¿no? Está el tema de extracción de datos. Es una realidad, es algo que no tendría que suceder, no hay política pública estatal que en este momento lo ataque, y el punto es que ya nos rebasó, porque tendría que haber una política transnacional. ¿Cómo se hace eso? No tengo la menor idea, ¿sí? Entonces, en este primer punto, de acuerdo contigo, aquí la invitación que yo les hice fue aceptar este terreno estructural sin normalizarlo
y en la medida de las posibilidades convertirnos en agentes para hacer una disrupción de herramientas con fines para los que no estaban hechos y que o nos hagan más humanos o fomenten su objetividad o en el mejor de los casos lleguen a espacio público. Esto, como bien señalas, como la película Oppenheimer, está teniendo consecuencias y externalidades negativas por muchos lados, o otras positivas. Por supuesto, un tema es cómo las madres por sus hijos desaparecidos recrean con IA generativa para que reaparezcan en el espacio público y haya una demanda de justicia efectiva. Pero por otro lado, como bien mencionas, el crimen organizado ya también está usando, porque ya está pasando estas herramientas, entonces recrean a la persona, la mandan a través de redes de WhatsApp, los familiares se espantan, ahora se espantan más y están pagando la lana que piden para que te liberen. Sí, y también eso lo tenemos que estudiar y también yo me sumaría además de lo que tú dices del protocolo ético a nivel de educación o de universidad, lo contábamos en el laboratorio de Polacas, también necesitamos protocolos de actuación ante estos casos como sociedad. O sea, piensen en sus familias, ¿no? Yo pienso en mi familia, que no andan tan metidas en estos temas, les llega un video fake mío, un video por WhatsApp, estoy secuestrado, ¿no? Y además con esto de la red, yo les dije que venía ya filos, alguien ve que... O sea, hay temas ahí que urge atender y que creo que sí está dentro de nuestras posibilidades hacer protocolos, platicar esto, porque ya está. O sea, creo que un punto muy importante, Balam, que me permites tocar, es que hay una distinción entre lo que sucede y lo que tendría que suceder, ¿no? Y de pronto nos quedamos mucho en el deber ser. No tendría que usar el crimen organizado, no tendría. No tendríamos que necesitar protocolos de uso ético porque la gente necesita citar en Harvard, en Chicago, en sí, pero no saben. Y tampoco es problema a veces de la gente, a veces no les enseñaron desde antes. ¿Sí me sigue? ¿Qué es lo que sí está pasando? Lo que estamos platicando aquí, y necesitamos por tanto medidas, acciones, diálogos, conversaciones, porque en efecto se puede generar un caos todavía mayor. Digo, sin que ahorita esté pasando, yo tampoco quiero mal viajarlos. Estamos muy a tiempo de generar medidas. O no lo sé. No sé si respondí todo lo que me comentaste, Vala. Gracias por tu pregunta, Vala. Sí. Bueno, esta parte de la tecnopolítica me recordó mucho a, pues, el marxismo, ¿no? Usar la tecnología ha estado sirviendo mucho para la difusión pues, del arte que hace la gente. Muchas veces había sido como censurado, había sido como teniendo que pasar por filtros para ser avalado por una institución más grande, ¿no? Y siento que aquí también podría verse por el lado positivo el uso de las inteligencias artificiales, porque cuando mencionábamos de tecnopolíticas, tengo que utilizar el término de producto cultural, ¿no? Y siento que es perfecto, que plasma perfecto como ya viéndolo desde el lado de la comunidad, no tanto de como contrapuestos, sino que podemos utilizar esto, mezclar mis habilidades como humano al hacer fanzine, pero al mismo tiempo también darle difusión y darle espacio para que otras personas también compartan sus ideas. ¿Me recuerdas su nombre? Abril. Abril, ¿fanzine es un proyecto que tiene? Fanzine es un proyecto que se hace unos años que es para crear ya sea cómics o historietas o libros, muchos productos culturales para que son autopublicados, no es tanto algo que... súper bien, como un poquito ruedas cartoneras que también lleva... Sí, es un artista independiente, quiero dedicarse y la idea es hacerlo también a bajo costo, porque pues como no tiene respaldo de una institución, a través de muchas veces nada más es una cifra significativa lo que están pidiendo y es más que nada para recuperar materiales del tiempo que invirtieron en eso. Totalmente de acuerdo, Abril. Y das también el pase para volver a recordar que la IA no es nueva en el sentido de artefacto cultural. O sea, hay los grafitis en la revolución le llamaban lábelos, ¿no? O sea, ya había graffiti, pero no era el tag, ¿no? Era otro tipo de graffiti con expresividad política. Lo que mencionabas también, Balam, la discusión del arte. Liberemos tiempo para volver a discutir el arte, porque creo que ese es un punto que yo creo que la IA no hace arte, desde mi perspectiva, ¿no? Pensando en la definición artística de transfiguración, de que no es un producto masificado. La mayoría de la industria cultural diría que no, que el arte ya tiene que ser siempre masificado. Demos esas discusiones,
y relacionemos a lo que están haciendo muchos colegas, porque también mucha gente no tiene exposición pública por su condición de clase, raza, género, ¿no? O sea, llegar al MUAC no es tan fácil, ¿no? Que te monten una exposición no es tan fácil, pero quizá puedes presionar mediante medios o herramientas alternativas, emergentes, contingentes, para que te vean, como lo hacen los fanzines, como lo hacen las ruedas cartoneras. Entonces, para mí concuerdo totalmente contigo, retomándote, Abril, sí, las expresiones artísticas tienen una potencialidad de tecnopolítica enormes, que pueden ser difundidas a través de herramientas como TikTok, que además ya tienen asociación con inteligencia artificial, que ya están haciendo un uso disruptivo de la herramienta. Sí. Y lo dije también porque, recuérdame tu nombre, ahí atrás. Lisbeth. Como Lisbeth dijo, de la herramienta, ¿no? O del artefacto, ¿no? Para no sobrevalorarlo, porque lo fuerte aquí es la chamba que hace la gente, lo que hacen en el fanzine, el expandirlo, y lo otro nos potencia, la herramienta nos potencia. Gracias, Abril. Sí. Yo tengo una pregunta respecto a una aplicación disruptiva. Recuerdo que en su presentación mencionó algo acerca de reeducar al algoritmo, ¿no? Y nos puso un ejemplo, o sea, que este asistente para actividades periodísticas y que, por ejemplo, no use lenguaje violento, no recuerdo exactamente cómo lo mencionó. Pero esta me parece una reeducación local, ¿no? O sea, quizá le puedes decir, o sea, también como que evite ideas colonialistas, ¿no? Pero, o sea, creo que si bien ChatGPT, o sea, sí ya se ha hecho ciertas regulaciones, ¿no? O sea, para que no sea racista o disminuir su racismo, ¿no? Hay otras formas de violencia que quizá todavía reproducen, ¿no? Claro. Entonces, mi pregunta es si hay alguna forma de que esta reeducación de estos modelos, o sea, puede que ya no sea local, sino también o sea, para todo el mundo que usa la herramienta. ¿Hay alguna aproximación para hacer eso? Muy buena pregunta. ¿Me recuerdas su nombre? ¿Víctor? Sí. Víctor. Lamentablemente a nivel macro no. Y también Jimena nos podrá explicar. Competir la OpenAI, imposible, ¿no? Tendríamos que hacer o que nos libere el código OpenAI, pero no creo que lo haga, ¿verdad, Jimena? Va a ser muy complicado. Lo que estamos haciendo en algunos casos, que es mediante reconfiguración del lenguaje socialmente, es aquí en Hugging Chat, que esta es la herramienta que les comentaba, si tiene código abierto y es competencia de OpenAI, no por eso pensamos que es buena, pero tiene mayor posibilidad de jugar. Aquí hay una cosa que se llama assistants. Aquí están asistentes. Estos asistentes son los que en OpenAI desarrolla ChatGPT Plus y te cobran $20 por estos asistentes. En OpenAI hay mayor seguridad y control, y entonces los asistentes los hacen startups. Aquí los hacen las personas. Es decir, tú, Víctor, podrías hacer un asistente que diga proceso de deconstrucción, ¿no? Para que apoyes a alguien a deconstruirse. Y entonces reconfiguras mediante un asistente. Aquí creas tu asistente, le pones tu nombre, tu descripción, y vas haciendo correlaciones sobre textos que tú le pongas a la gente, para que entonces tú controles, digamos, lo que tu asistente le va a decir a las personas. Y tu asistente puede hablar incluso con lenguaje de género. O sea, una vez configuramos uno que era: hola amigue, ¿cómo estás? Te vamos a ayudar a resolver tus dudas sobre ética e inteligencia artificial. Hazme la pregunta. Recuerda que es tu responsabilidad. Y seguimos haciendo pruebas para que los textos que carguen sean los nuestros, para que las respuestas tengan menos sesgos. Pero es un lío, Víctor, es un lío. Porque como dijimos, somos un lío entre sociales. Y entonces las teorías del feminismo son distintas, las teorías queer son distintas, o sea, tienen un núcleo común, pero también cada quien trae a sus autores y autoras. Es lioso, pero es muy interesante. Si me escriben, les mando una guía de cómo hacer su propio asistente,
Y de ahí salió el asistente que les comentaba en el video, el antiprecarizador, que es de una colega periodista que les están obligando a hacer notas informativas en su medio, que las notas informativas les llevan muchísimo tiempo, y entonces ya no tienen tiempo de hacer lo que realmente quieren hacer, que es investigar, y hacer periodismo de investigación, que es el que más nos ayuda. Entonces ella llegó a un acuerdo con su medio y le dijo, si yo te hago, nosotros le llamamos GPT, pero ustedes ayer me dijeron el término RAG. Sí, Retrieval Augmented Generation. Es RAG, ¿verdad? Sí, RAG. RAG es el término desde ciencia, desde lenguaje natural, ciencia de datos, ¿no, Jimena? Sí, bueno, es que hasta nosotros estábamos discutiendo bien qué está pasando ahí atrás, no sé, Iván, si tú quieres complementar, pero estábamos diciendo que antes yo lo pensaría como fine tuning, que es como tengo un modelo muy grande y lo ajusto a ciertos datos, pero ahora ya también son modelos de, o sea, recuperación de la información. Les pasan a ustedes todas las tesis de la UNAM y va a recuperar cosas de ahí, pero impulsado por un modelo generativo de lenguaje, que ese sí es un modelo gigante que está atrás, como Llama o algo. Que son los de aquí, ¿no? Estos. Sí, entonces no es realmente, o sea, sí lo reeduca. Digo, no sé, igual me interesaría si Iván tiene una postura, él también es organizador de la cátedra de Lima. Sí lo reeducas, pero digamos que hay un core, una capa central que sigue siendo uno de estos grandes modelos que nada más las empresas pueden entrenar. Sí. Es el micro, Pero está interesante, puedes hacer pruebas. Entonces esta colega hizo este acuerdo con su editora y parece ser que va a lograr que hagan notas en menos tiempo con su RAG o GPT, como lo anuncian acá, para que le den más tiempo para investigar. Y bueno, y hay otros que están haciendo de feminismos, hay otra colega que está haciendo de teoría de colonial, otra colega que está haciendo de geopolítica en el norte y sur global. Está interesante, y también a nivel de grupos puedes trabajar ya con algo más específico. Claro, una de las aspiraciones quizá es que aparezca acá, porque estos modelos de los que yo les hablo, el antiprecarizador, no está aquí, porque aquí aparecen solo los más populares. Y hay cada asistente, o sea, hay uno que te insulta, por ejemplo, que es popular, pues, insultador, algo se llama. Hay otro que es, mira Popular Girl, es como la niña fresa, te da frases de niña fresa, ¿no? Hay algunos de imágenes, el Image Generator está bueno, y habla también de los imaginarios de las personas. O sea, tienes un código abierto, un código libre, ¿qué es lo que estás buscando? Estos son los más populares. Pero si se populariza, por ejemplo, el antiprecarizador, una guía de uso ético, ahí tendríamos posibilidades. Pueden cargarse también acá libros, artículos. Ahí también digamos que es un tema de creatividad epistémica y de curiosidad epistémica para generar algo distinto dentro de lo que ya hay, que es lo que estuvimos viendo. Muy buena pregunta, Víctor. Sí. Tengo una duda. Estamos hablando de que, por ejemplo, el uso constante de las redes sociales genera problemas en los adolescentes de autoestima por su propia percepción a través de los algoritmos que realzan más la belleza y la sobrepublican cosas. Yo, por ejemplo, tengo un conflicto, por ejemplo, con las IAs generativas, que la mayoría de ellas ya tienen un estándar de belleza. Y muchas veces cuando se pone a gente no hegemónica, pues no las reconoce bien y suele generar otras cosas que ni al caso. Entonces, este tipo de sistemas en IA podría, pues ahora sí que, agravar estas percepciones, porque, por ejemplo, no sé, si se pone uno una foto con el filtro de la IA, ¿no podría generar un problema aún mayor de percepción? Sí, totalmente. Se amplifican lo ya existente, ¿no? Si lo ya existente fueran sociedades críticas, abiertas, con un estereotipo no hegemónico, estaría padrísimo, pero como no sucede, ese es el gran riesgo, que está replicando, está repotencializando los efectos sociales. Fíjense que en ciencias sociales ya habíamos superado el debate de efecto. En mi generación decir efecto así te daban un palazo, ¿no? Era incorrecto, ¿no? Hoy estamos viendo la teoría de los efectos limitados, se llaman, porque no hay un efecto directo, por supuesto somos circunstanciales a toda una serie de identidades, ideología, familia. Si alguien fue al catecismo, ahí también hubo una matriz cultural. Si alguien fue educada en círculos feministas, ahí hay una matriz cultural. Si alguien fue al equipo de deportes de su colonia, ahí hay una matriz cultural. Los medios, incluida la IA, vienen a amplificar
identificar estas cuestiones, que ahí es donde está lo preocupante. Y creo que ahí, dentro de lo que podemos hacer, quizás son talleres, son ciclos de diálogo, trabajar mucho con infancias. Ahí me preocupa mucho el tema, o sea, hay muchos papás nada más que están usando a sus hijos para obtener likes, ¿no? Son bebés además, o los espantan con filtros de TikTok generados con inteligencia artificial generativa. Entonces me parece, y ojalá que no fuera así a nivel social, pero sí lo es, que tu razonamiento es válido, es preocupante, y a mí me convoca a pensar qué es lo que podemos hacer. Y un poquito también, recuérdame tu nombre. Iván y Jimena son como dos personas muy importantes, porque ella y él están de ese otro lado donde se programa configura, y también ahí es importante incorporar estos diálogos, debates en cuanto a ese programa, ¿no? Pero no es sencillo, porque de pronto con Jimena y con Víctor hemos tenido diálogos de conceptos que son totalmente distintos en las tres áreas. Entonces necesitamos también traducciones entre nuestras propias áreas, porque si llegamos con programadores, con desarrolladores a regañarnos, no es que están reproduciendo sesgos de género. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo trabajo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir encontrando esos diálogos también, que ojalá sucedan, y también para eso se necesita regulación y política pública. Bueno, Elizabeth, ¿quieren comentar algo nuestros colegas que están en ese otro lado, ¿no? De donde se programa? Bueno, yo tengo una pregunta, pero no sé si Iván. Nada más, sí es una preocupación cómo hacer estos sistemas masivos, con usuarios masivos, y en esa circunstancia, o sea, el que no reconozca ciertas culturas, lo que esté representando, sí es un problema económico para las empresas, y porque ellos quieren ser masivos, globales. Entonces es ahí donde vemos que han estado como avanzando, pero es por la vinculación económica, ¿no? Porque van a tener más usuarios, satisfacen más mercados. Entonces sí, es rara la dinámica que se tiene con la empresa, que tiene ciertos intereses, nosotros como sociedad, y bueno, y los retos de apropiación también son diferentes. Entonces, también es como una época única que tenemos donde vamos a poder hacer muchas cosas, pero después esto se va a volver algo hegemónico, ¿no? Va a haber una sola empresa, dos empresas que ganen, y todos vamos a tener que pasar por ellas, ¿no? Eso es como lo que nos dicen si seguimos con el capitalismo, ¿no? La apropiación ya de la infraestructura, de los algoritmos, es más difícil, porque también es económicamente más, requiere por ejemplo, ¿quién le puede hacer competencia a OpenAI? Le está haciendo competencia la empresa de Elon Musk, que ahora, o sea, puso no sé cuántos miles de millones de dólares para hacerle competencia. Ningún estado afuera de esa región puede hacer eso. Sí, entonces es como desde el lado de tecnología es eso es algo que también vemos, ¿no? Que esta potencialización la están dirigiendo ahorita, la batalla está ahorita, o sea, fue la misma batalla que tuvimos con redes sociales, la misma batalla que tuvimos con enciclopedias libres, ediciones de enciclopedia. Vemos que se da, y las oportunidades que tenemos de apropiación son como muy específicas. Ya después van a ser como usuarios. Gracias. ¿Y sabes, recuérdame tu nombre? Marta. ¿Magda? Marta. Pensaba en la importancia de la nominación colectiva. Eso es muy importante. Uno de los puntos que veo de las perspectivas de la mayoría de la literatura científica estadounidense y europea es la automatización o social. Y un poco lo ven como algo positivo, ¿no? La gente va a poder automatizar sus funciones, sus tareas. Hay la utopía que me parece horrible de que ya no haya profesores, ¿no? Supuestas utopías para ahorrar costos, no creo que suceda, pero si un entusiasta se va por ahí, no discutimos, sí habrá alguna consecuencia, pero cuando hay una nominación colectiva, cambia la cosa. Y la cosa no está hecha para lo colectivo tampoco.
Te pongo un ejemplo. En Quintana Roo hace un año dimos un taller con personas de la Universidad Intercultural Maya. Entonces, son maya hablantes. Y hicimos el ejercicio con Bing Imágenes. Entonces, les dejé autorrepresentarse. Y se autorrepresentaron y no se parecía nada lo que apareció aquí en Bing Imágenes a ellos y ellas. Si este proceso hubiera sido individual, no sé cómo lo hubiera reflexionado cada quien en su solipsismo. Como fue colectivo, hubo un ánimo de, oye, esos no somos nosotros, no tenemos los ojos así, no vivimos en chozas como las que están ahí, la cultura maya. Entonces, eso dio posibilidad a platicar sobre la cultura maya y su representacionalidad o la falta de, y de ahí empezaron a decir, oye, y si buscamos en SciSpace a nuestros profesores, y casi nadie los citaba. ¿Y por qué a los de Harvard sí los citan mucho? Y ahí hicieron un movimiento muy lindo entre ellos y ellas para citar a sus profesores, me mandaron un correo electrónico a Bing Imágenes para preguntar por qué no aparecían sus propias identidades. Pero eso es parte de la nominación colectiva, del diálogo, ¿no? El cuestionarnos y vernos entre nosotras y nosotros y hallar ciertas alternativas que no se dan en la individualización, que es de donde parte de todo esto. Y esta variable que decías de que las empresas quieren llegar a más, no lo había pensado, Iván, entonces ahí también incluso puede abrirse cierta oportunidad de representación, ¿no? Gracias, Iván, y gracias, Marta. Sí, Jimena Balam. Sí, que primero tú, Balam, dice Jimena. Es que justo como que con todo esto estaba pensando que al final de cuentas pues esto está ¿no? En cierta manera normado, ¿no? Como contenido, como por grupos, bueno, sin afán de sonar como paranoico ni nada de eso, ¿no? Y conspiranoico más bien, yo siento que sí hay como grupos epistémicos, ¿no? Como de poder que pues como tal están configurando todo esto como de la IA, ¿no? Entonces, bueno, desde los análisis que a lo mejor ya hacía como Michel Foucault, ¿no? En el que pues en el conocimiento podría ser como una perfecta manifestación como del poder si no lo vemos de una forma como tan inocente, ¿no? Entonces como que en ese sentido digo, ok, la interdisciplina por lo menos, ¿no? Como que nos ayuda como pues a ciertas personas como a cierto gremio intelectual, como por así decirlo, ¿no? Como en el ámbito académico, poder partir como de un terreno común, ¿no? Porque pues obviamente lo que tú ya decías, ¿no? Que es muy difícil entre disciplinas poder ponernos de acuerdo, ¿no? Como pues estamos partiendo del mismo concepto, pero pues tiene significados totalmente diferentes, depende como del campo de conocimiento en donde pues lo estemos viendo, ¿no? Entonces, pero sigo pensando que es algo como muy limitado, ¿no? Como pues al ámbito sí, interdisciplinario, académico, pero justamente cómo podemos hacer esto más como a nivel de que partamos todos como de un terreno común, pero tanto digamos académicos como legos en el tema, o sea, como los propios usuarios, y que en ese sentido los usuarios no nada más somos como consumidores, ¿no? Como de la inteligencia artificial, sino que también nos podamos como involucrar pues en estos de manera activa como en los debates, ¿no? Como incluso si se necesita como normar alguna política pública por el uso de estas herramientas, pues también como que el consumidor, ¿no? O el usuario, pues que ahí también esté como, no sé, que sea partícipe como de esa discusión, porque si no siento que pues sigue siendo algo como muy en el, no sé, o sea, que quede en las manos de muy pocas personas. Absolutamente de acuerdo contigo, Alan. Creo que aparte resumiste mucho de lo que también creo, pienso, confío. Y, o sea, el saber poder, ¿se acuerdan? O sea, el saber poder está aquí, ¿no? La biopolítica, la política en los cuerpos. O sea, la IA tiene esta, o sea, la IA, una vez me tocó estar con un académico muy brillante que respeto mucho y su ponencia fue totalmente ontológica, o sea, fue cómo se sentía presionado y rebasado por la IA y que él se sentía como burnout y le pedía, porque está la IA, que se vaya a decir una tontería, pero es muy Foucaultiana, la IA también está en los cuerpos, en la representacionalidad del cuerpo, en sentirte agotado, en sentirte frustrado, bueno, ahí tal vez están los relojes smart, ¿no? Que te indican cuando ya no estás caminando, o indican muchas que se me acuerdo. Una vez un amigo que nos contó que
fumó un churro de marihuana, entonces esta cosa empezó a reventarle y que sentía que se moría, ¿no? Porque esto lo espantó, ¿no? Y tus pulsaciones. Bueno, ahí hay una corporeidad, hay una política del cuerpo también, que por supuesto está ligado mucho más a intereses hegemónicos para producir más, no tanto esta parte contrahegemónica. Y ahí es donde creo que hay que situarnos, reflexionar, pensar otras comunidades epistémicas, o las mismas comunidades epistémicas, para abrirnos a estas posibilidades o conocerlas, porque tampoco es de a fuerza usar IA, ¿eh? Pues es otra cosa que yo les digo mucho en conferencias, ponencias. No es de a fuerza usar IA, no te va a pasar nada si no la usas. Hay gente que puede sobrevivir perfectamente con libros y con Redalic, pero quizá conocer cómo está hoy operando, funcionando los imaginarios, los deseos, todo lo que hay ahí es interesante. Hay un cambio, como bien decía alguien hace un momento, hay un cambio, y eso es un punto importante de estudiar. Gracias, Lara. Bueno, yo estaba pensando en este problema de la sobrecarga de información, que ya se hablaba cuando todo se digitalizó y la web y tal, sino esta cuestión de que era tanto el contenido digital que se estaba creando, que de hecho dio pie a muchas de estas áreas de ciencia de datos y todo, como una estrategia de ya un humano no puede leer todo lo que está ahí y necesitamos alguna estrategia automática para que extraiga información y tal. Y ahora pienso con estas herramientas que nos habilitan, tomando como ejemplo lo que pusiste, de crear un podcast, de hacer un diálogo, que son muy fáciles y accesibles, dejando a un lado cuestiones de privacidad y demás. ¿Qué tan relevante crees que van a ser estos materiales, por ejemplo el podcast, etcétera, o qué tan propicios están a convertirse también en una problemática de sobrecarga de la información y que pierdan esta capacidad distintiva, ¿no? Que digas, no quiero escuchar un podcast más del millón generados automáticamente. O quizá no lo sé. Entonces es como algo que a mí me surge, si puede haber un problema de sobrecarga de información. Sí, indudablemente me parece que sí, Jimé. Esta infoxicación, este concepto que estamos infoxicados, va a crecer, pero ya no estamos, no sé, un poco están los memes de podcast que está haciéndose por cualquier cosa, ¿no? Voy a enseñarles cómo tomo el café y cómo mi afecto se relaciona a tomar café, y dice la chaviza y soporte, ¿no? Y salen. Sin embargo, creo que no sé, estas herramientas me parece que el potencial que tienen es muy para académicos y académicas. Alguna vez en las últimas conferencias un académico dijo, ¿y esto a mí para qué me sirve? Y otro académico le contestó, pues para que ahora sí nos lea, profesor, y nos lea nuestros libros. Entonces, a lo mejor esta difusión de la ciencia puede ser importante, ¿no? También lo decía en broma, en los TikToks que hago, los ven mucho más a los libros que escribo. Los libros que escribo casi nadie los lee, y los TikToks los leen, pero quizá el TikTok jala para que la gente en una ecología de medios vaya a un libro, o quizá el podcast jala para que el podcast te lleve una película, un documental. Entonces creo que puede tener potencial de difusión de la ciencia, pero en efecto abona esta infoxicación. Y otro punto importante, hay lo que ya mencionaba hace mucho tiempo Antonio Pascual, y que era un estudioso latinoamericano de temas de comunicación. Desde ese momento detectaba que al día de hoy, y no falló en la hipótesis, iba a haber una carencia de legitimidad en los emisores de mensajes. Al haber tanto, hay una carencia de legitimidad, y creo que estamos viviendo eso. Entonces, ahí creo que también tenemos oportunidad desde las universidades y academia para volver a ganar legitimidad como interlocutores de diálogo. Por tanto, y les aseguro, cuando es un tema de lenguaje natural, ciencia de datos, yo prefiero preguntarle a Jimena, a Víctor, y ahora también ya conozco a Iván, ¿sí? Yo sigo al Dr. Priani en su TikTok, entonces cuando un tema de sueños prefiero leer, seguir al Dr. Priani. A mis estudiantes, me acuerdo una vez, sé que se van a reír, pero hubo un día en que todos mis estudiantes y estudiantas traían sus flores amarillas y yo no sabía qué era. Entonces, antes de preguntarle a Google, a TikTok, mejor hice una cosa que ya casi no hacemos, y es ahora, oye, ¿por qué tiene flores amarillas? Profesor, ¿qué no ha visto la serie? No me acuerdo cómo se llama la serie, ¿Florifuria? Floricienta. No lo he visto. Y así aprendí a través del diálogo. O sea, pero la interlocución válida por poquito que eso es, ¿a quién le preguntamos sobre Foucault? ¿Solamente una IA o mejor a un profe que maneje el tema de Foucault, o a algún podcast, o a este canal de YouTube, la Fonda Filosófica, ¿no? Si lo han visto, es muy bueno el canal y aborda Schopenhauer, Kant, Foucault, se ha ganado mi respeto el profesor. Entonces ahí creo que podemos convertirnos en interlocutores válidos de diálogo, porque, y yo cierro con esto,
un estudio que sacó la Universidad de Alicante hace un año mostraba los principales emisores que tienen confianza en la opinión pública dentro del campo de la Unión Europea. Tendríamos que situarlo en México. Pero decía que los dos que tienen menos legitimidad hoy son políticos y periodistas. Me sorprende mucho ver a periodistas. Y dentro de los dos que tienen más legitimidad son académicos y académicas. Entonces, decía el estudio, es curioso cómo a los académicos y académicas no nos escuchan tanto, pero cuando nos escuchan hay mayor legitimidad en algunas personas. De ahí que muchas empresas de inteligencia artificial generativa están tomando académicos y académicas para legitimar sus propias herramientas digitales. Entonces, bueno, ahí tenemos varios temas que se entrecruzan, pero les comenté que iba a ser muy paradójica la presentación del día de hoy. Gracias por tu pregunta, Jimena. Pues muy bien, pues ya llegamos hasta aquí. Muchísimas gracias a usted, doctor, por la presentación. Nada más cuestiones para...